Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Escribe así el apóstol Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dejamos ahí nuestra lectura. Como podéis ver en esta mañana, comenzamos una nueva sección en la exposición de Pablo que hace en sus cartas. Si recordáis, ya decíamos al principio del capítulo 11 de esta carta que todo el contexto, al menos hasta el 14, tendría que ver con lo que era la vida pública, la vida de iglesia y en particular en las asambleas o en las reuniones que se podían tener. Hemos estado viendo el lugar de la mujer, hemos estado viendo lo que era la participación del pan y del vino en la mesa del Señor, instrucciones con principios generales aplicados en ese contexto en particular. Y ahora entramos en otra parte que, sin dejar ese contexto general, va a tratar asuntos diferentes. En los 3 primeros versículos, que es donde nos vamos a centrar en esta mañana, es como una especie de introducción o de preparación para lo que ha de venir después. Por tanto, deberemos de hacer una introducción a la introducción, si esto se puede decir así. Pablo parece que quiere responder a una pregunta que la iglesia de Corinto le estaba haciendo. Lo hemos visto en otras ocasiones a lo largo de la carta. En un principio, cómo había preocupaciones a las cuales Pablo se adelanta a escribirle para corregirlo. En otras ocasiones alguien sugiere de cierto problema y él responde a ello. Y otras ocasiones es la iglesia misma la que hace preguntas. Y posiblemente podríamos pensar que esto que tenemos delante de nosotros y que va a venir es en respuesta o parte de respuesta a algo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Lo que tendremos que tener en cuenta en esta introducción de la introducción es que cuando leéis en el versículo 1 acerca de los dones espirituales, la palabra dones no viene en nuestro texto, pero lo podemos entender que en el contexto que está tratando se refiere a ellos, puesto que más adelante nos va a hablar de los dones del Espíritu. Algunas veces podríamos pensar, o algunos piensan, que estos espirituales de lo que va a hablar Pablo podría ser de personas, o podría ser gestos, o podría ser actitudes, o podría ser cosas. Pero si luego analizáis en casa, los que queráis profundizar en este tema, pues capítulo 9, por ejemplo, en el versículo 11, el 14 o el 15, allí nos va a hablar
de los espirituales como cosas o como dones que vienen de parte de Dios. Por el contexto, podemos entender entonces que esto, aunque no viene la palabra dones, entendemos que son los dones espirituales y que son espirituales porque vienen del Espíritu. Y por tanto no vamos a tratar aquí de dones generales que la gente tiene, sino de los dones espirituales que el Espíritu da por una razón concreta que más adelante nos dice que es para la Iglesia. Porque en realidad todos tenemos dones, creyentes y no creyentes, porque la generosidad de nuestro Dios nos reparte como Él quiere para nuestro propio beneficio. Si recordáis, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 7, nos dice que con respecto a casarse o a estar solteros, y creo que era el tema en parte que estabais tratando las mujeres el viernes, el matrimonio o la soltería, estar célibe, es un don de Dios. Cada uno recibe su propio don. Es decir, Dios nos da la capacidad para poder llevar a cabo diferentes propósitos en nuestra vida general. Cada uno de nosotros tenemos dones naturales. Algunos son artísticos, es decir, poder tocar instrumentos de la música o escribir poemas, etc. Otros quizá son dones más manuales y pueden coger un cacharro roto, desarmarlo, volverlo a armar y después funciona. O podemos tener dones de enseñanza y podemos llegar a la universidad o en los colegios y enseñar e instruir a la gente en general. Y esa capacidad de dones que Dios da al ser humano son amplias y deberíamos de usarla como hombres y mujeres que somos en esta sociedad para administrar la posesión de Dios. En Génesis del 1 al 3, en el principio de la Escritura, lo podemos ver. Así que cada uno de vosotros, grandes y pequeños, que parezcáis muy inteligentes o menos inteligentes, más hábiles o menos hábiles, tenéis dones. Pero aquí no vamos a tratar de esos dones naturales, de esos dones que cada uno tiene para la vida, ya sea con respecto a las relaciones de matrimonio, de hijos, de padres, de trabajos o de capacidades a la hora de funcionar. Aquí lo que va a tratar, lo que está tratando, nos está introduciendo Pablo, es algo que tiene que ver con respecto a la Iglesia y el funcionamiento de la Iglesia y por tanto que tiene que ver con los creyentes. El Espíritu o Dios, sea directamente o como podamos verlo en su gracia común, os ha permitido que podáis funcionar en este mundo. Incluso los que podamos pensar que son más torpes o más débiles tienen la gracia de Dios en sus vidas. Y de la misma manera tendremos que pensar que es así en la vida de Iglesia. Y así es como nos lo va a introducir. Dones que nos van a servir para usar o ayudar en nuestro contexto, dentro de lo que es la Iglesia. Si vosotros sois mecánicos, pues Dios os ha dado una capacidad para poder ayudar a la gente, aun cuando tengan que pagar por ello, claro está, con vuestra mecánica, con vuestra enseñanza, en la medicina, en la ingeniería o en las cosas laborales y del campo, entender, por ejemplo, el clima, cultivos o hacer un pan. Pero aquí, ahora en la Iglesia, nosotros tendremos que entrar en un área donde el Espíritu que obra en nosotros nos está dando unas capacidades que tienen que ser en nuestro contexto. Entonces, esta es esa introducción. El capítulo 12, 13 y 14 está hablando de lo espiritual, lo que el Espíritu da para que podamos obrar y actuar en nuestra vida cristiana y en la vida de Iglesia en particular. Los dones, como lo veremos, no es para uso individual, sino que son para uso dentro de la Iglesia. En esta mañana yo quiero ver tres cosas concretas. Lo primero que nos está diciendo aquí Pablo, al introducir su tema, dice, es que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas o dones espirituales. No quiero que ignoréis. Esto es importante, mirad. Hay temas, asuntos en la vida cristiana que siempre los vamos a ignorar. No tenemos la capacidad, no se nos ha mostrado para que podamos descubrirlo. Si os esforzáis mucho en indagar en asuntos como por ejemplo, ¿cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo? El día o la hora nunca lo vais a saber, porque nos está velado. Si queréis saber acerca de
detalles acerca del cielo y cómo va a ser el cielo están veladas, no se nos permite. Hay temas donde hay una inmensa discusión, por ejemplo, el origen del mal, cómo pudo el mal entrar en el mundo y Dios permitió. Son asuntos teológicos que la Escritura nos revela y no lo vamos a saber. Porque nos dice justo en el principio de la Escritura, en la Biblia, en Deuteronomio, nos dice que las cosas reveladas nos pertenecen, pero las secretas les pertenecen solamente a Dios. Así que hay cosas en esta vida, y estoy hablando como creyentes y aquellos que tenemos afán por saber e indagar, que por mucho que escarbemos o investiguemos, nunca lo vamos a saber. Y vais a gastar vuestro tiempo y vuestro esfuerzo, o al final os vais a dejar engañar por la imaginación. Y hay gente que ante la falta de datos que nos da la Escritura para que sepamos, está prohibido, es decir, no nos lo va a dar, del día y la hora de nuestro Señor Jesucristo, hay gente que se lo inventa o que tiene visiones o que vienen ángeles. No los creáis, porque la Escritura dice que no lo vamos a saber. No malgastéis vuestro tiempo en lo que es un secreto delante de Dios. Pero también la verdad es que hay otras cosas, otros asuntos dentro de la Escritura que aun cuando las podamos llegar a saber o intuir o a investigar, en realidad podemos pasar sin ellas. Y que en la vida general de los creyentes a lo mejor no son tan importantes. Ignoramos muchas cosas y seguramente muchos de vosotros ignoráis algunas de ellas que para unos les puede parecer muy importantes y para otros pues no son importantes. Podemos pensar, por ejemplo, el origen del alma. Hay teologías que escriben si el alma fue creada en ese tiempo, después de este tiempo, en la vida, el nacimiento. Y hay señales en las Escrituras que podemos descubrirlo, pero al final a vosotros lo único que os interesa, o una de las cosas más importantes que os interesa es salvar vuestra alma. Cómo el alma viene y se añade al cuerpo y cómo el Señor obra en estas cosas, a lo mejor no nos harían falta. Podemos saberlas, sí, pero no son necesarias. La eterna generación del Hijo. O sea, Cristo, Hijo, siempre fue Hijo o fue la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo entendemos? Hay señales en las Escrituras y cuando estudiamos estos temas podemos llegar a saber. Pero si crecéis en vuestra vida cristiana sin saber de la eterna generación del Hijo, pues seguiréis siendo buenos o malos cristianos. Lo que Pablo nos está diciendo es que hay cosas que no debéis de ignorar. Y se lo está diciendo a la iglesia cristiana sobre este tema. Mirad, hay cosas que nunca llegaréis a saber y hay cosas que aun cuando no las sepáis no va a afectar mucho en vuestras vidas. Pero hay cosas que no podéis ser ignorantes. No podéis conformar. Tendréis que investigar y tendréis que indagar con respecto a eso. Así que yo, dice Pablo, os tengo que informar acerca de este asunto. Mirad, hay cosas con respecto a los dones que se nos va a hablar que se pueden tener con respecto a esos dones y no saberlo. Esto quizá no hemos trabajado en nuestra vida, sois recién convertidos, y aún no habéis podido descubrir la iglesia, la congregación, el cuerpo del que está hablando todavía no los ha identificado o no los ha reconocido. Entonces hay un tiempo de tránsito donde todavía uno es ignorante y que tiene que ir sabiendo cuál es mi lugar en la iglesia. ¿Cómo puedo yo comprometerme y trabajar y obrar? A veces incluso somos ignorantes de nuestros dones, aun cuando ya estamos ejerciendo nuestros dones, porque de una manera natural en el espíritu podemos estar ya haciendo cosas y obrando en nuestras vidas. Hay veces que alguien se acerca a mí a lo largo de estos 35 años en el ministerio, que se acerca y dice: Luis, ¿cuáles son mis dones? Y lo único que hay que hacerle es ver qué es lo que estás haciendo en la iglesia y de pronto descubres que tus dones son esos, que ya estás obrando. Podemos tener esos dones, podemos estar ejerciendo esos dones y ser ignorantes de que estamos ejerciendo esos dones. A veces
lo que puede ocurrir es que nuestros dones los estamos usando mal. Es decir, que Dios nos puede estar dando esos dones y los estamos usando para nuestra propia ambición o para nuestro propio uso de codicia. Incluso Pablo tiene que señalar que algunos están predicando el Evangelio por ambiciones personales, incluso para producir daño en el mismo apóstol. Podemos considerar que somos espirituales porque somos creyentes y no hacer las cosas de manera espiritual. A veces podemos estar considerando lo que es natural como si fuera un don del Espíritu y no lo es. Algunos de vosotros tenéis una capacidad para enseñar en un colegio, pero eso no quiere decir que tengáis esa capacidad para enseñar la palabra de Dios. De que podéis obrar y tener unos dones, capacidad de trato con las personas del mundo, pero que a lo mejor no tenéis esa capacidad de trato en el interior. El que uno sepa tocar un instrumento musical y que pertenezca a una banda de rock o una banda punk o cualquier otra cosa, no implica que podáis ejercer o tengáis el don dentro de lo que es la misma iglesia. Tenemos que separar, y a veces lo ignoramos. Confundimos los dones espirituales con los dones naturales que tenemos en nuestra vida. No todo el que enseña afuera tiene el permiso de Dios o del Espíritu para enseñar dentro. Las razones equivocadas pueden ser muy amplias, como podemos decir, y esperamos que ninguna persona o creyente quiera ejercer sus dones para alcanzar una posición, porque está ignorando los propósitos y las razones por las cuales el Espíritu da los dones. Los dones no los da para tu propio uso, para tu capricho, por tus ambiciones. Claro que si estudia en la universidad, adquiere una buena posición de ingeniero o de médico o practica el fútbol y que seas un buen jugador de fútbol en uno de los grandes equipos del mundo. Cada uno tiene que buscar su propio futuro y su propia manera y ejercer sus capacidades, pero en el mundo. Esas son cosas para vosotros. En la iglesia lo que tenéis que buscar esos dones para el ejercicio y el beneficio de la misma iglesia, de todo el cuerpo. Se pueden tener los dones espirituales y no ser nada espiritual, por tanto, en vuestra propia vida. La iglesia de Corinto, de la que está hablando de estos dones, había divisiones, tensiones entre los creyentes, desórdenes morales de gran calado y de mucha importancia, y dejaba a la iglesia en una situación muy delicada con respecto a la disciplina y el orden y el pecado, la moralidad, etcétera, asuntos que tenían que tratar, y aún así tenían los dones espirituales dentro de la misma iglesia. Todo esto tenemos que tratarlo. No seáis ignorantes. Mirad, el tener dones no os hace tener una posición superior a ninguno de los que está aquí en esta congregación. Los dones no nos van a hacer mejores creyentes. Lo que nos hace mejores creyentes es el ejercicio del fruto del Espíritu, que se trata en otra carta. Lo que sí tenemos que hacer es ser verdaderamente espirituales nosotros mismos para que sepamos, para que no seamos ignorantes del ejercicio de esos dones que el Señor nos da. No es lo que vosotros tengáis como un don, como un regalo de parte de Dios, sino lo que vosotros sois. Y eso es importante a la hora de entrar en estos temas. A veces me ha ocurrido, por ejemplo, que yo he preguntado a alguien que venía de fuera, ¿tú eres creyente? Y la respuesta es, sí, yo tocaba en mi iglesia de país de origen. No, yo no te estoy preguntando si tocabas. No, yo enseñaba en la escuela dominical, yo no te estoy preguntando por tus dones. Yo te estoy preguntando si realmente tu corazón ha sido cambiado. Y hay mucha confusión de pensar de que somos cristianos y hemos alcanzado una posición porque estamos ejerciendo ciertos dones que quizás les damos más importancia, que nos consideramos miembros más importantes y ostentosos que otros. Pero no son los dones lo que nosotros tenemos que buscar en primer lugar, sino el saber el por qué tenemos esos dones para ejercerlos en la iglesia. Y cuando está hablando de ignorancia, yo no quiero que seáis ignorantes de estos asuntos. Lo que nos está diciendo es que tenemos el deber, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de estos próximos domingos y lo que estoy intentando mostraros en esta mañana, tenemos que ver la necesidad
de conocer y ejercer nuestros dones y de corregir aquello que esté mal a la hora de ejercer nuestros dones y de animar a aquellos que tienen los dones y no los usan. No seáis ignorantes de estas cosas. No es posible, no es aceptable en la vida de iglesia que alguien tenga dones y no investigue cuáles son estos y cómo ejercerlos y por tanto cómo beneficiar a la iglesia. Y si alguno de vosotros tiene un error de concepción o un error a la hora de practicar sus dones, tiene que corregirlo. Y si algunos de nosotros o como iglesia podemos ver que otros de la congregación tienen esos dones o esas habilidades, tenemos que saber cómo fomentarlos y cómo fortalecerlos para el bien de todos. Por eso es que Pablo a la iglesia de Corinto dice: no puedo dejaros en ignorancia, tenéis que saber estas cosas. Tenéis que tener este conocimiento necesario para vuestra propia vida y para la vida de iglesia. Hermanos, si eres creyente, si eres de aquellos que se ha rendido a la obra y la persona del Señor Jesucristo, es porque tienes, como ahora vamos a ver, el Espíritu, y por tanto, si tienes el Espíritu, tienes esos dones. Y por tanto, tienes que saber el qué y el cómo, para qué esos dones que tú tienes. En ti mismo, en primer lugar. Así que cuando te introduzcas en esto, que si profecías, que si sanaciones, que si el amor, del que nos va a hablar más adelante, etcétera, etcétera, lo tienes tú. Y si los tienes o tienes estos otros, si los estás usando, si la gente los está viendo, si los estás ejerciendo, o los has escondido como aquel que escondía el talento bajo tierra, nos dice nuestro Señor Jesús, o si te conformas con hacer algún tipo de gesto y enseñar tus capacidades para después guardártelos, o en verdad te estás envolviendo y comprometiendo con tus dones en el cuerpo que es la iglesia. Pero en segundo lugar, también tienes el deber, como parte de esta iglesia, tienes la responsabilidad, la necesidad espiritual de conocer, corregir y animar los dones de otros. Lo que te falta a ti y que puedes ver que no puedes llegar porque te faltan esas capacidades del Espíritu, los tiene tu hermano. Por tanto, tienes que ayudar a tu hermano a que no sea ignorante de estos dones. Y la iglesia, como iglesia, como cuerpo en general, todos nosotros tenemos que estar observándonos y animándonos o exhortándonos para que la iglesia funcione. El otro día, en la reunión de pastores que teníamos que tenerlo virtual, nos juntamos 13 pastores o 13 obreros, y la conclusión que dábamos en un debate que tendríamos para profundizar en este tema es que en las iglesias en general solamente, escuchad bien, solamente el 15% de la membresía se compromete en el ejercicio constante de sus dones. Solamente el 15%. Y esto es preocupante. Es decir, el Espíritu ha vertido su abundancia de gracia en la vida de cada uno de nosotros y solamente algunos de nosotros los ejercemos de manera adecuada. Y no es únicamente que los ejercemos torpemente o de vez en cuando o en cosas esporádicas, sino que es que hay una gran cantidad de hermanos que han tenido ese don, tienen ese don de parte del Espíritu y no lo usan. Siguen con sus tareas, con su familia, con sus trabajos, sus diversiones, etcétera, como si no pasara nada. No ignoréis vuestros dones y los dones de los hermanos. Y cuando los descubráis, a animar a que se hagan de manera correcta o corregirlos si es necesario. Fijaros lo que nos dice en segundo lugar nuestro texto. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces hace como una especie de interrupción o de volver hacia atrás un momento en la vida de los creyentes y dice, lo que sí sabéis es esto.
Lo que sí sabéis es esto, que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. En el siguiente versículo nos va a decir otra vez, por tanto, os hago saber que... miremos por un instante. Los que sois creyentes esto lo sabéis, los que no sois creyentes no lo sabéis, pues no lo habéis experimentado. Sabéis acerca de la presencia del Espíritu. Sabéis cómo vivíais antes. Como lo describe Pablo, porque hace muchas descripciones acerca de nuestra vida como gentiles, como paganos, cuando aún no éramos creyentes, o cuando aún estábamos en las tradiciones falsas o en religiones engañosas, etc. Pablo dice, vosotros sabéis que en aquellos tiempos el diablo o el mundo llevaba donde quería a los ídolos. Éramos como veletas, y si algunos de vosotros os habéis convertido ya en la madurez, o en una juventud avanzada y no desde niños, podéis recordar cómo hubo un tiempo en que estabais en las cosas del mundo, las novedades filosóficas, morales, del gusto, placeres, etc. Y todo eso, nos ha dicho en los capítulos anteriores, eran ídolos. Y vosotros podéis pensar, los que os habéis convertido a Cristo, podéis pensar y podéis recordar cuando no estabais en Cristo. Y cómo erais extraviados, y cómo se os llevaba de un lugar a otro. Llevados a perdición, no solamente en la perdición de aquí, de este mundo, sino en la perdición eterna, que también se nos habla en las Escrituras. Podemos ver que quizá algunos de vosotros erais personas realmente religiosas, simpatizantes, preocupadas, que os hacíais preguntas espirituales, religiosas, acerca de Dios, de la Escritura, etcétera, que indagabais en vuestras tradiciones familiares o religiosas, etcétera, y en cambio otros veníais de lo más hondo de las pocilgas y del cieno de este mundo. Pero cada uno de vosotros conoce su corazón. No es tanto lo que era externo, sino lo que estaba dentro de cada uno de vosotros. Podéis recordar cómo funcionabais. Y cómo era tan fácil no solamente pecar, sino vivir en el pecado, practicar el pecado a lo largo de vuestras vidas. Y no los pecados horribles que el mundo incluso en el que vivimos condena, sino esos pecados que al final os apartan de Dios, os endurecen y os hacen egoístas y os hacen caprichosos en vuestro interior. Así estábamos. Vosotros lo sabéis. Igual que ignoráis ciertas cosas, esta información la tenéis porque la habéis experimentado. Y de pronto dice, viene el Espíritu. El Espíritu que os hace cambiar todas las cosas. ¿No recordáis en aquella ocasión cuando algunos de vosotros os veíais de pronto el pecado en vuestras vidas y veíais que el pecado tenía consecuencias? Que el haber mentido, engañado, haber sido violentos o adúlteros, o etcétera, eso os condenaba por toda la eternidad y ¿no sentisteis en cierto momento el peso y la gravedad de vuestro estado espiritual o de vuestro estado mental, etcétera? Y como a la misma vez algo os decía, busca, porque el que busca halla. Llama a la puerta y verás cómo se te abre. Y de pronto había un deseo de investigar acerca de estas cosas que os estaban pasando y estaban experimentando. Yo no creo que estoy contando mi propio testimonio. Este es el mío. Pero estoy seguro que la mayoría de vosotros tenéis cosas por el estilo que recordar. Y de pronto veíais que aun cuando la mayor de las desesperaciones podía traer a vuestra vida porque no había esperanza para vosotros, empezabais a ver y entender las Escrituras y comprender acerca de Cristo y de pronto os dabais cuenta de que lo que vosotros no podíais hacer, Dios había planeado hacerlo por medio de otro que era su Hijo Jesucristo. Y venía a vuestras vidas y obraba y os transformaba, empezabais a reconocer las cosas y al final terminabais descansando en Cristo y literalmente descansando en Cristo. En lugar de ir corriendo y llevándolos a cualquier ídolo, de pronto descubríais a Cristo, el Hijo de Dios, venido al mundo a salvar a pecadores. Esto que nos habla de Cristo en estos versículos, el versículo 3, esto solamente es obra del Espíritu. No es por vuestro interés o por vuestra curiosidad. Esto es obra que hace el Espíritu. Claro, vais a cualquier biblioteca y encontraréis una Biblia. Y seguramente la mayoría de vosotros, aunque no seáis religiosos o no erais religiosos, en casa teníais una Biblia. ¿Quién no ha visto alguna película acerca de Jesús?
¿O quién no ha pasado delante de algún tipo de templo, ya sea secta o religión de nuestro mundo? Teníamos conocimiento, teníamos cosas, y a veces habría incluso alguna preocupación de estas cosas espirituales, pero eran simplemente por gustos. ¿Qué camino voy a seguir, este o aquello otro? Pero la obra del Espíritu es una cosa diferente. Porque cuando el Espíritu viene de esta verdad es irresistible. Es decir, no simplemente es me gusta ahora investigar, sino que como un perro cazador va detrás de la pieza y no la va a soltar hasta que la agarra. Esto es lo que nos está diciendo en estos versículos y es lo que nos dicen las Escrituras. Claro que puede haber un tiempo que dice, esto no es para mí, quizás sea esto en esta mañana. Lo que está diciendo Luis no es para mí, yo tengo otros objetivos en nuestra vida y puede ser que te estés resistiendo y que tengas tu corazón puesto en otras cosas. Pero cuando el Espíritu viene, ya sea por el mensaje, ya sea por la lectura, ya sea por la relación con otras personas, y toma tu corazón, ya no hay manera. Y entonces nuestro cambio, nuestro variar las circunstancias, nuestra vida de veletas, nuestra vida extraviada, como nos dice aquí, cambia por completo. Y lo que empieza el Espíritu lo termina. Y empieza a descubrirnos cuál es la gravedad del pecado, pero empieza a mostrarnos la grandeza de Cristo y nos lleva hasta caer a los pies de la cruz. Y pronto vemos que aquello no es una sombra, sino que es la luz resplandeciente, la gloria del Señor para salvar a hombres y mujeres como tú y como yo. Esto lo hace el Espíritu, vosotros lo sabéis. Vosotros sabéis lo que erais antes y podéis ver lo que sois ahora. Y por tanto podéis ver que todo lo que se os presenta por delante es obra del Espíritu y que el Espíritu os va a guiar y os va a continuar. Nada malo puede salir del Espíritu. No podéis blasfemar, no podéis insultar, no podéis negar, no podéis rechazar a Cristo si es el Espíritu el que ha venido a vuestra vida. Recordarlo, vosotros no habéis salido al encuentro del Espíritu, es el Espíritu el que ha salido al encuentro vuestro. Vosotros no sois los que habéis tenido la iniciativa de amar a Dios, es Dios quien ha tomado la iniciativa de amaros a vosotros. Por tanto, lo que podemos ver y lo que tenemos que tratar es desde nuestra propia experiencia. Este saber, del que nos dice aquí este versículo 2, este saber no es un saber intelectual, sino que es un saber experimental. Sabéis que cuando erais vosotros esto, se os llevaba de esta manera, pero el Espíritu ha obrado de esta otra forma. Mirad, no salgáis de este lugar, los jóvenes en particular, o aquellos que aún resistís al Espíritu, no salgáis de este lugar diciendo, ya lo sabemos. Ya sabemos que hay personas aquí en esta congregación que antes tenían vidas horribles y que el Señor los ha transformado. El alcohol, las drogas, la inmoralidad, vidas apartadas, vidas feas, vidas supersticiosas. Sí, lo sabemos, porque me han contado testimonio, hemos oído de estas cosas, tengo la información. Sí, Luis a lo largo de domingo nos ha expuesto cosas y lo hemos podido ver, sí, es lo que dicen las Escrituras acerca de la ignorancia. Sí, lo sé. No, pero yo no estoy hablando de que lo sepas intelectualmente. Yo lo que quiero es que lo descubras en tu propia vida. Que si lo sabes, no por lo que te han dicho, sino porque tú mismo lo has experimentado. Los hijos van a crecer, algunos de vosotros, los jóvenes, crecéis en vidas cristianas, o en familias cristianas, en matrimonios cristianos, con padres cristianos, y sabéis todas las cosas. Los niños que están en la escuela dominical tendrán toda la información. Pero nosotros no buscamos que tengan la información porque alguien se lo ha contado, porque sus padres le han mostrado el camino, porque les han advertido de cosas. No salgáis de aquí diciendo, ya me han dicho las cosas, ya lo sé, no me lo digas más. No, lo que Pablo está diciendo es, vosotros lo sabéis porque sabéis de dónde venís y sabéis dónde estáis. Es una experiencia personal de cada uno. La vida cristiana, la transformación para estar delante de Dios no es por lo que sabes aquí, sino porque lo ha cambiado aquí. Y entonces viene el Espíritu y hace toda nuestra obra y nos transforma. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Bueno, ahora Pablo da el siguiente paso. Vosotros sois ignorantes de ciertas cosas, no quiero que seáis ignorantes. Sabéis de dónde venís,
del pasado. Vosotros sabéis cuál es vuestro pasado, recordáis cómo vivíais y cómo estáis ahora. Por tanto, ahora nos dice el versículo 3, os hago saber esto. Así que ahora añade conocimiento y sabiduría a esos creyentes. Es decir, vosotros ya sabéis de dónde venís, sabéis dónde estáis, sabéis de dónde os ha sacado el Espíritu, sabéis que tenéis el Espíritu, sabéis que tenéis una relación con Él, etcétera, pero tenéis que saber más. Es necesario más conocimiento. Por tanto, yo ahora, hermanos de Corinto y hermanos y amigos también aquí en Ciudad Real, os hago saber esto, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. La centralidad de este conocimiento, que seguramente ya la mayoría de vosotros lo sabéis, claro está, os lo dice en muchos lugares, lo hemos leído muchas veces, que Jesús es Señor. Sí, ya lo sabemos, Jesús es Señor. Pero no, Pablo dice, vamos a profundizar un poco en esto. Es lo que va a continuar luego más adelante en el ejercicio de los dones y el por qué. Mirar, esto que se nos está diciendo aquí, que Jesús es el Señor, es la confesión más antigua que podemos imaginar en las Escrituras. Es lo que se esperaba que los convertidos pudieran decir o pudieran aceptar. Lo leéis, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, como se nos dice, lo podéis descubrir en Filipenses, con respecto a la humillación de Cristo para que supiéramos que Él es el Señor, o fijaros lo que nos dice, si dais un poquito hacia atrás en vuestras Biblias y leéis en el capítulo 10 de Romanos, fijaros cómo lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. ¿Qué dice? Pablo escribe así, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús, que es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree estas cosas para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será en Cristo, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, ha quitado todas las barreras culturales. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y repite, porque todo, fijaros bien, para todos vosotros, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues fijaros, lo que nos está diciendo es que Jesús es el Señor en una manera absoluta y total bíblica. Cuando vosotros indagáis en el Antiguo Testamento, y esto es muy importante para algunas de las sectas que tenemos por ahí rondando en la calle, cuando vosotros indagáis en el Antiguo Testamento, vais a descubrir que el Yahvé Dios de Israel es nuestro Señor Jesucristo, o así se revela en muchas ocasiones. Y los escritores del Nuevo Testamento, cuando escriben acerca del Señor, la palabra en griego es kurios, lo que está citando son versículos del Antiguo Testamento que reconocen a Jesús como el Señor y como Yahvé. Esto lo que está hablando es de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y decimos, esto es maravilloso, porque hay evidencias más que suficientes en el Nuevo Testamento para creer que Jesús es Dios, porque es el Yahvé, Dios de Israel. Pero esto no es lo importante cuando nosotros decimos que Jesús es el Yahvé, Dios de Israel. Lo que está diciendo Pablo, fijaros bien, lo que está diciendo es, ¿sabéis acerca de Jesús, este que vino en Jerusalén y que murió en una cruz? Aquel que fue maltratado y humillado y despreciado. Y la gente de su tiempo y de Corinto tendrían que decir, sí, hemos oído acerca de Jesús, sabemos acerca de Jesús. Bueno, pues este Jesús, este siervo sufriente, este que fue clavado en la cruz, en realidad no solamente fue un hombre más, sino que fue Dios hecho hombre. Lo que nos está diciendo es, este Jesús que vivió y que somos conscientes de su vida,
es el Dios que se hizo hombre para morir en una cruz, la muerte que no merecía, por nosotros. Porque esto es importante también. La gente no puede negar la existencia de Jesús. Claro que no. Es una persona histórica, incluso fuera de las Escrituras se habla y se ha escrito acerca de Jesús. Esto no sería problema. El problema, uno de los grandes problemas que tienden para aceptar todas estas cosas, es que este hombre profetizado y anunciado que murió en la cruz, en realidad fue el Dios universal que se hizo hombre como nosotros para experimentar todas nuestras circunstancias y morir en la cruz. Cuando vosotros miréis en la cruz, no veáis a un mero hombre sufriente que murió una muerte injusta. No, tenéis que mirar a la cruz y ver que es Dios mismo, Yahvé, el Dios de Israel, que ha amado tanto a su pueblo, que ha decidido venir a este mundo y hacer su tienda en medio de nosotros hasta rendirse por completo y morir en una cruz en nuestro lugar. Jesús es el Señor. Jesús es Yahvé. Es el Dios amante y cercano, tan cercano que ha tomado tus propios pecados para llevarlos sobre sí y se ha desprendido de su justicia para ponerla sobre ti. Pero no solamente nos dice que Él es Yahvé o que Él es Señor, sino que lo que nos está diciendo también es que ahora, si eres creyente, es tu Señor. Es decir, que no puedes aceptar únicamente Jesús es tu Salvador. Pablo lo que está diciendo, esto que el Espíritu ha obrado en ti ahora, que te ha transformado y te ha cambiado, no es únicamente para que descubras que Jesús te salva de tus pecados. No, lo que está diciendo además de esto es que Dios se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz en tu lugar para ahora convertirse en el Señor de tu vida. Para recibir toda la autoridad y todo el control. No podemos vivir una vida cristiana y no podemos ser lo que aspiramos a ser si no aceptamos que Cristo es cabeza de la Iglesia, es la suma autoridad y es ante Él a quien nos debemos de inclinar y reconocer su autoridad y su dominio. En el Antiguo Testamento se diría que es el Rey que vendría. Se nos dice como aquel que tiene todo el poder y la gloria. Y a nosotros se nos dice que es el que tiene la autoridad sobre nosotros. A tal punto de que cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, a la misma vez estamos reconociendo que nosotros somos sus siervos. No de los siervos que tienen que ir golpeándolos para que cumpla la voluntad, sino aquellos que rinden su vida a aquel que ha dado su vida por nosotros. Él es el Señor de nuestra vida, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él y es para Él porque es por Él. Si el Espíritu obra en tu vida, si el Espíritu está en tu vida, si el Espíritu controla tu vida, es para traerte bajo el señorío de Cristo. Y si esto no está ocurriendo en tu vida, o es que no tienes el Espíritu, o es que eres desobediente al Espíritu. No hay otras conclusiones. Míralo bien. Tienes que ver si tu vida cristiana, si es que eres cristiano, si tu vida cristiana está gobernada por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si te levantas cada día y dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Te lo tienes que preguntar, porque si no te lo preguntas y no te humillas y no lo buscas, pues a lo mejor o es que no tienes el Espíritu o estás en rebeldía y en grave situación. El Espíritu ha venido, nos dice el Señor Jesús, que vendrá para recordarnos todas las cosas de Cristo, para enseñarnos acerca de Cristo, para someternos al dominio y al control de Cristo. Y por tanto, todo lo que nosotros vamos a ver más adelante acerca de los dones, no es para que nosotros nos ensalcemos. Qué bien sé hablar. Qué bien sé hacer las cosas. Qué bien trato con la gente. Qué bien se me da la alabanza, la música o qué sé yo otra cosa que podáis pensar. No es para vosotros, sino para aquel que gobierna la Iglesia y para ensalzar su nombre. Nosotros no estamos aquí para que digamos la Iglesia se sostiene porque hubo un gran santo varón o mujer que hizo cosas extraordinarias y vamos a colocar aquí una plaquita que diga fulano de tal.
No, nosotros estamos aquí porque Cristo merece toda la gloria. Y lo que tenemos que hacer, edificando todo el cuerpo, es ensalzar la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Los dones, los ministerios y todas las operaciones que nos van a decir, que nos van a venir delante o más tarde, son para servirle a Él. Así que si tú no lo estás haciendo, si tienes dones y eres ignorante de esos dones, investígalos. Si sabes cuáles son tus dones y eres perezoso a la hora de ejercer tus dones, pide perdón. Porque los dones son para edificar a la iglesia, pero son para servir al Señor. Y si no lo estás ejerciendo, no estás sirviendo al Señor. Y podrás decir con tu boca, Jesús es el Señor, pero no te estás sometiendo a su voluntad. Está para servirlo y está para honrarlo. No alumbres con tu propia vida para ti mismo. No reluzcas. Esfuérzate para que reluzca Cristo y se vea su gloria. ¿Recuerdas de dónde viniste? ¿Recuerdas lo que ha hecho el Espíritu? ¿Sabes dónde estás ahora? Trabaja, sirve, obra para la gloria de nuestro Señor, porque Él es el Señor de gloria. Amén.